don Daniel Osvaldo Scioli, acompañado del señor Intendente Municipal de Esteban Echeverría, doctor Fernando Grey, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio César Alac, el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal. Para darles la bienvenida vamos a escuchar la palabra del señor Intendente Municipal, doctor Fernando Grey. Buenos días a todos, vecinos y vecinas, entidades de bien público, ONG, queridos amigos. Quiero agradecer a todos los funcionarios que están acá porque hoy es el lanzamiento nacional del Plan Nacional de Desarme en Esteban Echeverría y en el barrio Párez Robertson concretamente. Así que muchas gracias por haber elegido este lugar. A todos, Andrés Meiner, que está a cargo del RENAR, que realmente ha hecho un trabajo formidable permitiendo que todo esto se haga acá. Al señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a Ricardo Casal, que es un gran amigo. La verdad que Ricardo nos ayuda mucho. Estamos en breve inaugurando un polo judicial donde tenemos las defensorías, posteriormente fiscalías y juzgados de garantías. A nuestro querido amigo, el Ministro de Justicia de la Nación, al doctor Alac, Julio, que es un gran amigo que también siempre nos ayuda, colabora, permanentemente está con nosotros y fue el gestor de que Esteban Echeverría fuera elegido. Y a nuestro querido amigo, compañero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel, muchas gracias por venir. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros. La zona que estamos inaugurando, tenemos jardines, tenemos escuelas, tenemos ruta, tenemos la ruta 205 que el 9 de abril vamos a inaugurar, así que están todos invitados para la inauguración de esta gran obra para todos los vecinos de Esteban Echeverría y ese gran sueño ahí que tuvimos juntos, y te agradezco que vos nos hayas ayudado a concretarlo, que este 1 de abril comienza, que es el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría. Les agradezco a todos esta posibilidad, a la cual apostamos mucho, y les pido realmente que nos ayuden a poder materializarlo. Tenemos muchas armas en el territorio y esas armas no pueden estar en nuestras casas, no pueden estar en los barrios, tienen que ser destruidas. Así que yo les pido por favor a las instituciones, a todos los trabajadores y trabajadoras vecinales que se encuentran acá y muchos otros más que no están acá, que nos ayuden a que esas armas sean destruidas y que estén fuera del alcance de los vecinos de Esteban Echeverría. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la palabra del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio César Alac. Muy buenos días a todos los presentes, querido gobernador de la provincia de Buenos Aires, querido amigo Daniel Scioli, querido amigo Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires y vecino mío, Ricardo Casal, querido Intendente de este hermoso municipio de Esteban Echeverría, también amigo Fernando Grey, que está aquí, y querido director del RENAR, del Registro Nacional de Armas de la Argentina, Andrés Meiner. Bueno, estamos aquí en esta mañana con sol muy felices de poder impulsar el lanzamiento del Plan Nacional de Desarme desde aquí, desde Esteban Echeverría. ¿Y para quiénes? Para todos los habitantes de la Argentina, de todas las provincias y de la capital federal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de concientizar a la población que el arma que está en la casa se la devuelva al RENAR, al Registro Nacional de Armas. A cambio de esa arma va a recibir una retribución que, de acuerdo al calibre, va de 100 a 600 pesos. ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos que en el país las armas las tengan las fuerzas de seguridad, no los particulares. ¿Y por qué? Porque hay un concepto erróneo que tener el arma en la casa es una medida de seguridad, y es al revés. Cuando uno tiene un arma en la casa y que la tiene quizás para prevenir un delito, por si alguien entra a robar, y se produce un enfrentamiento, de 10 casos, quien fallece es el que está en la casa. Porque el que está en la casa o no sabe tirar bien, o la munición está húmeda, o porque no sabe manipular correctamente el arma. Y quien ingresa está atento, está prevenido y tiene más posibilidades de producir un homicidio. Como bien dice nuestro amigo y colega de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, ¿saben cuál es la mejor arma para tener en la casa? El 911. Porque con el 911 rápidamente vienen personas que saben manejar la situación, que es la policía. Esa frase de que el 911 es la mejor arma ha sido uno de los elementos que hemos incorporado al plan para difundirlo.
Y también decirles que en Argentina mueren anualmente 2.400 personas por homicidio. Pero ¿sabes cuántos son los que mueren en conflictos interpersonales, entre peleas en el hogar, entre amigos, entre conocidos? 2/3. 1.600 son los que fallecen por peleas en la familia, o con amigos o entre conocidos. Si no estaría el arma, esas muertes no se producirían. Por eso nosotros estamos acá, para decirle gracias al intendente que ha tomado el tema del desarme como un tema prioritario de su gestión. Hay que felicitarlo a Fernando por esta tarea. Gracias al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, porque la Provincia de Buenos Aires es quien ha contribuido en un 50% en el Plan Nacional, en donde se volvieron 107.000 armas. Y gracias, por supuesto, al gobernador, que nos jerarquiza el programa con su presencia hoy aquí y que muestra una vez más el compromiso de este gran gobernador con la seguridad y la protección de vida de los habitantes de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. Nos dejará su mensaje el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla don Daniel Osvaldo Scioli. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar al querido ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, por elegir la provincia de Buenos Aires y particularmente este pujante, renovado, transformado municipio de Esteban Echeverría, conducido magistralmente por Fernando Grey, quien con orgullo puede mostrar un municipio ordenado, un municipio desendeudado, de acuerdo con lo que hoy lo veníamos comentando, los graves problemas de todo tipo que él enfrentó, pero como es su estilo de trabajo, hacerse cargo, remangarse y empezar a remontar una situación que hoy puede verse los resultados de una administración eficiente, con la colaboración y el apoyo permanente del gobierno de la provincia y del gobierno nacional en todas las áreas, que también hacen a lo que nos convoca hoy, mejorar la seguridad ciudadana y hacerlo desde la prevención. Por eso yo celebro que el ministro Alac, con su experiencia, también haya elegido este lugar, un centro integrador comunitario, porque también se pone de manifiesto nuestras ideas con el ministro Casal en cuanto al abordaje integral de la problemática de la seguridad, que no es solamente una cuestión policial, sino también cuando desde un centro, como otros tantos, se promueve al deporte y los valores de la vida sana, esto también hace a la contención social, a la seguridad. Cuando se ponen en marcha programas de integración cultural, esto también hace a la seguridad desde la prevención. Y el trabajo como gran ordenador social y recreando esas escuelas de arte de oficio que permiten hoy que los jóvenes sientan que el esfuerzo vale la pena, que después de capacitarse van a tener una salida laboral. Y en esto, y particularmente en esta segunda etapa, que yo espero que sea por el bien común, que contribuya a esto, a evitar tragedias, estoy seguro que si todos ponemos el hombro y colaboramos, va a ser mucho más exitoso aún de lo que fue el primero, la segunda etapa de este Plan Nacional de Desarme. Pero tenemos que unirnos en un sentimiento común de crear conciencia que donde hay un arma hay un problema, como las drogas, que matan, que destruyen, que quitar armas es salvar vidas. Y en esto es muy importante la colaboración de los municipios y fundamentalmente ustedes, las asociaciones civiles, las distintas entidades, desde la familia, que se impulse un cambio cultural en este sentido. Porque ya ha hecho referencia el ministro Alac, cuando vemos las tristes estadísticas que hacen referencia que cuando se posee un arma en el seno de un hogar, bueno, ante una situación límite puede haber todo tipo de reacciones y eso puede generar consecuencias fatales. Por eso generamos estos incentivos, pero fundamentalmente el mejor incentivo es saber que al quitarse el arma de encima van a poder de esta manera contribuir decididamente a que tengamos una provincia más justa, más fuerte, más sana, más segura. Confíen en nosotros, acá no hay soluciones mágicas, este es un arduo trabajo cotidiano de menos armas, menos drogas, más policía, más patrulleros, más cámaras de seguridad, más educación, más trabajo, más inclusión social para de esta manera seguir
avanzando. Por eso, gracias nuevamente al Gobierno Nacional, a nuestra Presidenta de la Nación, a Cristina, porque también todas las decisiones que ella va tomando en materia social y económica son una contribución muy importante, como el Plan Centinela, la inversión directa a los municipios en tecnología y fundamentalmente este programa. En la primera etapa dio 107.000 armas secuestradas. Felicitaciones al responsable del RENAR, a Andrés Meyer, por estos resultados, y de la provincia vamos a seguir contribuyendo al éxito del mismo. Muchas gracias. El señor Intendente Municipal le va a hacer entrega de unos obsequios a las visitas. Es una foto de la puerta histórica, patrimonio cultural de Montegrande, que perteneció al brigadier Juan Manuel de Rosas, al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en agradecimiento por su visita a nuestro distrito. A continuación, el señor Intendente Municipal le va a hacer entrega de un arma de fuego al señor Director Nacional del Registro Nacional de Armas para que proceda a destruirla en la prensa, que va a estar ubicada aquí en el SIC, en un lugar ya que está preestablecido para que los vecinos se acerquen para hacer la entrega de las armas. El primer paso. Un poquito a su izquierda, por favor, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Estoy Mario. Vamos a ir. Y bien se entrega, se hace esto, doña ministra. Si no utiliza, delante de la persona. Se le bloquea la... Ricardo o Daniel. Ahí está. Que se note el arma. Ahí está. Mario. Mario. ¿Ya está? ¿Estás? ¿Ya está? Ahí está. El arma bien. Muy bien, de esta manera ha quedado destruida el arma y ustedes, después los vecinos, van a saber cómo funciona todo esto. Y de esta forma damos por inaugurada esta segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Despedimos a las autoridades y a todos los vecinos por su presencia en este acto. Tengan ustedes muy buenos días.